De vuelta en CIPSE Noticias más temprano, como cada jueves estamos en esta sección, La Mejor Letra, en donde platicamos siempre sobre los últimos acontecimientos culturales y también las novedades en temas de literatura y sobre todo últimamente también en estos meses de pandemia platicando mucho sobre lo que se hace a nivel local y en el estado de Yucatán. Y bueno, platicando precisamente de esto tengo el gusto de que me acompañe en el estudio el día de hoy el joven escritor Miguel Ángel Peña Rojas. Miguel, muchas gracias, ¿cómo estás? Hola Joaquín, pues muchas gracias a ti por la invitación y un placer estar aquí con todas las personas que están viendo. No, al contrario, el placer es nuestro bueno, ya nos debíamos esta conversación. Habías venido hace algunas semanas para platicar de Punto de Cruce, que fue un importante evento que se estuvo realizando las últimas semanas, pero yo quería entrevistarte para conversar un poco sobre escritura, sobre el proceso creativo. Creo que estás como explorando ahora ciertos temas de la narrativa que a mí me parecen personalmente muy interesantes. Y bueno, además con temas y con noticias afortunadas también sobre el tema de tu escritura, ¿no? Platícanos un poquito, acabas de ganar recientemente o participar recientemente en una convocatoria para estar incluido en una antología, ¿no? Sí, sí, así fue, Filio. Pues participé en una convocatoria que sacó una editorial, es nueva, es Casa Futura Ediciones, y bueno, como el propósito que tiene esta casa editorial es difundir la narrativa fantástica principalmente o de especulación. Y bueno, este es como su segundo libro, pero lanzan una convocatoria nacional en la que pues yo me entero por otros escritores y escritoras a las que sigo y que pues admiro, y de repente pues dije, pues participo, ¿no? Ujú. Meto un cuento que venía escribiendo hacía poco de que sale la convocatoria. Estaba muy animado con ese cuento precisamente porque le tuve mucho cariño porque es una historia bastante íntima, a pesar de que es algo fantástico, Ujú. ¿no? Es una historia que viene de la oralidad de un abuelo mío. Y bueno, después entro a la convocatoria, la envío pues con el ánimo de entrar y quedo, ¿no? De entre 150 participantes aproximadamente. Se eligen 18 cuentos de escritores y escritoras de todo el país. Y pues afortunadamente, representando a Yucatán, entra mi cuento Se nos fueron, ¿no? Hablando precisamente de algunos temas que nos incumben aquí en Yucatán. Y bueno, ahí hablo sobre muchas cosas, ¿no? Pero sobre la narrativa fantástica precisamente. Mira, dos temas que me llaman poderosamente la atención. El primero, que es una antología de cuento fantástico, de terror y de ciencia ficción, que sobre todo reúne pues a gente que está iniciando también, pero gente que tiene experiencia. O sea, es como esta, digamos, como nueva escuela de ciencia ficción de lo fantástico que está vigente, ¿no? En ese sentido, preguntarte, para ti, ¿cuál es el estado de salud de la literatura fantástica, de la literatura de especulación, de terror, pues en México, ¿no? O en general, digamos, hablando un poquito más de todo el continente. Pues yo podría decir que ni se ha ido, ni se fue nunca, y Ujú. precisamente en este momento, con compañeros, compañeras que escriben también, me he dado cuenta que es un tema que está pues muy de manera como creciente, ¿no? Ujú. Como un renacimiento de la narrativa fantástica, porque también hay unas nuevas miradas, ¿no? Precisamente yo creo de escritoras que me gustan mucho, que admiro y que están como también planteando unas nuevas maneras de ficcionalizar esta fantasía, y no solo fantasía, sino que se aboca también, ¿no? A otras realidades, a otros mundos posibles, no solo a lo que está como bastante eh, insospechable o algo por el estilo, sino ya empiezan a hablar también de cosas que nos atañen muchísimo, ¿no? Y Ujú. que nos dan pues una explosión en la cabeza tal vez. Y por eso mismo es que creo que sí, no es un género que haya desaparecido o que haya aparecido, entonces como que sí continuó, y precisamente en este momento aquí en Yucatán precisamente hay muchas y muchos escritores que están escribiendo sobre fantasía, y lo están haciendo además de una manera que que creo que podría interesar a muchas personas, aunque no estén tan familiarizadas con el género o que no estén tan cercanas a la lectura, ¿no? Como entrar a este mundo de la literatura a través de la narrativa fantástica podría ser como también una puerta a descubrir mucho más, ¿no?
Sí, el panorama es amplio, coincido contigo perfectamente también con el tema de las nuevas publicaciones, con el tema de los nuevos experimentos, ¿no? De las nuevas formas de acercarse al fenómeno de lo fantástico, el género de lo fantástico. Hablabas ahora, este era el otro tema del que quería preguntarte, hablabas sobre la oralidad, particularmente en lo que tú escribes. Yo te leí un cuento que se llama Las de antes, que Sí, está publicado en ahí si lo quieren consultar también, el texto está publicado en una revista que se llama Metáforas al Aire sí. y se publicó en el año 2020. Es un cuento que experimenta, bueno, experimentar, sino que se adentra, vamos a decir, ¿no? Como en el tema de la oralidad y todo desde un ambiente, pues como muy tradicional, ¿no? Como un ambiente aparentemente, ¿no? De lo que nos parecen las convenciones en Yucatán, pero que tiene como unos lados y unas aristas bastante oscuras. Preguntarte un poco sobre esto en tu proceso creativo, ¿no? O sea, ¿cómo asimilas tú el tema de la oralidad y cómo lo traduces en las historias que escribes? Creo que tiene que ver mucho con mi proceso con mi formación como lector del mundo también, no solo de la literatura, sino del mundo en general, pues porque crecí con otro tipo de narrativas, ¿no? Ujú. No fui un lector ávido cuando era niño, sino crecí con lecturas de la televisión, de las telenovelas particularmente, y es algo que estuvo en mí como mucho en la mente dando vueltas, y cuando por fin este mundo de la televisión se abocó a la narrativa como la de Emiliano Pérez Cruz, Ok, con todos tienen premio todos, cuando llego a este cuento que parte del lenguaje del oral, me doy cuenta también de cómo yo estoy interpretando lo que están diciendo las demás personas cerca de mí, ¿no? Que es algo que a mí me interesa mucho, me interesaba bastante antes también, escuchar lo que estaban diciendo las demás personas a mi alrededor, muy cercanas, cómo eso se ficcionaliza también en la televisión ujú, y cómo eh, partiendo de ello puedo contar cosas, ¿no? Algo que siempre ha sido para mí como un proceso de estar contando cosas en la mente desde que era muy pequeño, pero no me había dado cuenta. Y entonces cuando llego a esto, pues ya surge estas ideas, ¿no? Como de empezar a utilizar el lenguaje para contar historias como las de antes, que hablan de ujú. algo bastante terrible, ¿no? Como lo que Claro. le pasa a la protagonista después de este embarazo y el final, ¿no? Finalmente son temas de una realidad social que tenemos muy presente, ¿no? En el Estado y que yo creo que el asunto lúdico y el asunto de cómo el lenguaje se va involucrando, particularmente en este relato, lo evidencian muy bien. Bueno, ya para ir finalizando un poquito el tiempo en la televisión nos apremia de pronto, me gustaría que pudiéramos platicar muchísimo más, pero también quiero que nos platiques sobre lo que estás haciendo ahora, en qué estás trabajando, hacia dónde estás llevando como tu proyecto narrativo. Ahora me estoy un poco, no es que me esté yendo de de la narrativa fantástica ni nada por el estilo, porque es algo que sigo como buscándolo, Ujú, pero es algo que en realidad no, sí, no lo busco, no lo busco, en realidad se da a veces porque claro, los temas que me están llamando en este momento son como más así hacia mi identidad ok. y principalmente como exponer todo lo que he vivido que se ha callado dentro de mí. Eh, Me ha conectado con muchas cosas, principalmente con mi mundo onírico, ¿no? Ujú. Del que no estaba tan consciente y eso es lo que detona muchas veces también la fantasía. Pero ahora estoy yendo más a experimentar cosas sobre la sexualidad, sobre el género, sobre cosas que no veía cuando era niño, que no me daba cuenta, cosas por las que sufrí precisamente, pero que ahora que ya puedo pues pensarlas, es, me gusta mucho pensar, me gusta mucho hablar más bien de las infancias, ¿no? Y cómo Ujú. yo viví la infancia, sobre las disidencias de género, sexogenéricas. Y todo este tema es lo que ahora en este momento estoy experimentando y que me está gustando mucho porque también es como un proceso personal, ¿no? Muy Claro. personal. Pues interesante siempre y bueno, interesante además leerte. Espero pronto tengamos algunos ejemplares de liminales de esta antología. Felicidades también por haber logrado integrarte a este grupo de escritoras y escritores que están publicando. Miguel, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Muchas gracias, Filio.
Bueno, ahí tiene las palabras del joven escritor Miguel Ángel Peña Rojas, él ahora participando en esta antología de nombre Liminales, que seguramente tendremos pronto en Yucatán para poder leer lo que se está escribiendo en términos de lo fantástico, del terror y de la ciencia ficción. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos. Estamos en vivo en CIPSE Noticias más temprano.